Hola, ¿qué tal? Y de verdad, muchísimas gracias por sumarse a esta exploración visual. Me emociona muchísimo tener a un grupo tan curioso del otro lado de la pantalla. Hoy vamos a meter el acelerador y viajar unos 3000 años hacia atrás. Nos metemos de lleno en el mundo de la antigua Grecia. Y ojo, no exagero cuando digo que lo que pasó ahí cambió literalmente todo. Vamos a hablar de pensadores brillantes, de guerreros que parecen de película y de ideas que todavía rigen nuestras vidas. Así que arranquemos. Bueno, para organizarnos, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con los orígenes y la geografía. Luego veremos el ascenso de la polis, de ahí pasamos a la estructura social y militar. Seguimos con mitología y religión, saltamos al arte, filosofía y ciencia y cerramos con el legado inmortal. Punto número 1. Orígenes y geografía. Empecemos. A ver, imagínense esto. En lugar de un valle plano y facilito, Grecia era un enorme rompecabezas de montañas altísimas y costas llenas de recovecos. Esto es súper importante, porque ese terreno tan accidentado hizo que las comunidades quedaran totalmente aisladas. Así que cero imperios gigantes y unificados al principio. Cada pueblito tenía que arreglársela solo. Pero, por otro lado, tenían todo este increíble y abierto marejeo a su disposición. Así que, al no poder expandirse por tierra, se lanzaron de lleno al agua. Se volvieron unos navegantes impresionantes y armaron una red comercial súper dinámica y profesional con gigantes de la época como Egipto y Mesopotamia. ¿Y si hacemos un viaje súper rápido por sus inicios? Allá por el 3000 a.C. tenemos a los minoicos en la isla de Creta. Eran muy pacíficos, constructores de palacios inmensos, y sí, de aquí viene la famosa leyenda del Minotauro. Pero las cosas cambian, y para el 1450 a.C. llegan los micénicos. Estos sí que eran guerreros, construían murallas defensivas gigantes, y es precisamente de aquí de donde sale la famosísima Guerra de Troya en el siglo XII. Un pequeño paréntesis. Aunque sabemos que Homero le metió mucha magia a la Ilíada, la arqueología moderna ya nos confirmó que Troya fue un lugar 100% real. Después de eso vino un bajón tremendo, una recesión conocida como la Edad Oscura, donde bajó la población y hasta se olvidaron de cómo escribir por un buen rato. Lo que nos lleva a la sección 2, el ascenso de la polis. Fíjense cómo se recuperan. Para el siglo VIII a.C., todo el paisaje se llena de estas famosas polis, o sea, ciudades-estado totalmente independientes. Imaginen que Atenas, Esparta y Corinto operaban básicamente como países chiquitos y separados. Tenían su propio gobierno, su propio ejército, sus leyes y hasta su propia moneda. Pero aquí viene una paradoja que me parece increíble. Se pasaban la vida peleando y matándose entre ellas por tierras, pero al mismo tiempo estaban unidos por lazos súper fuertes. Todos hablaban griego, rezaban a los mismos dioses y escuchen esto. Cuando llegaban los Juegos Olímpicos declaraban una tregua sagrada estricta. Literalmente pausaban las guerras brutalmente activas solo para que los atletas pudieran ir a competir. Eran súper rivales, sí, pero todos se sentían parte de la misma familia. Se consideraban helenos. Vamos con el número 3. Estructura social y militar. Y aquí la cosa se pone fascinante, porque vamos a enfrentar a los dos gigantes de esta historia, Atenas y Esparta. Y la verdad, eran como el agua y el aceite. Operaban en mundos completamente distintos. Atenas era el centro de los intelectuales y la cultura. Inventaron nada menos que la democracia, gracias a reformas de líderes como Solón y Pericles. Era un sistema donde la gente de verdad podía debatir y votar. Su economía volaba gracias al comercio marítimo. Pero del otro lado tenemos Esparta, una sociedad completamente rígida, gobernada por una oligarquía, o sea, unos poquitos en el poder, y obsesionada con una sola cosa, la guerra. A los niños espartanos los entrenaban brutalmente desde la infancia para ser la superélite militar. Y mientras Atenas comerciaba, Esparta dependía de los hilatas, que eran poblaciones locales subyugadas y forzadas a trabajar la tierra, y que curiosamente superaban en número a los propios espartanos por muchísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos vecinos que no se soportan ven venir una amenaza de aniquilación gigante desde afuera? En el siglo V a.C., el masivo imperio persa intentó tragarse a Grecia, y las guerras médicas son literalmente una historia de supervivencia vertiginosa. Primero, los atenienses dan la gran sorpresa en Maratón, ganándole al emperador Darío. Años después, cuando el rey persa Jerjes regresa con una fuerza que daba miedo, tenemos la épica batalla de las Termópilas. Seguro les son el rey Leónidas y sus espartanos sacrificándose para ganar un tiempo vital. Bueno, gracias a esa resistencia, la flota griega logra aplastar a los persas en Salamina, y la historia termina con una victoria terrestre definitiva en Platea. Es alucinante ver cómo estas polis divididas lograron unirse contra todo pronóstico para derrotar a uno de los imperios más masivos de la antigüedad. Pasemos a la sección 4. Mitología y religión.
A ver, la religión griega no era algo aburrido o silencioso, para nada. Sus dioses, que vivían allá arriba en el Monte Olimpo, eran superpoderosos, pero tenían un nivel de drama que le gana a cualquier telenovela moderna. Zeus, Atenea, Ares, tenían virtudes, sí, pero también sentían celos, hacían trampas y se equivocaban como cualquier humano. Y esta religión estaba en todos lados. Exigía sacrificios de animales constantes y festivales inmensos. Pero lo más loco de todo era cómo buscaban predecir el futuro. El oráculo de Delfos era básicamente el consultor estrella del mundo antiguo. Ni los reyes ni los generales daban un solo paso político o militar sin ir primero a preguntarle al oráculo qué era lo que querían los dioses. Sección 5. Arte, filosofía y ciencia. Aquí entramos a las grandes ligas. En esta época, especialmente en Atenas, presenciamos una verdadera explosión cerebral que cambió la historia. Nacen los gigantes de la filosofía. Sócrates, con sus debates incómodos buscando la verdad. Platón, armando la primera academia. Y Aristóteles analizando todo, desde la ética hasta los animalitos. El gran salto aquí es que dejaron de usar los mitos mágicos para explicar por qué llovía o por qué nos enojamos, y empezaron a usar la lógica y la razón pura. Y esa misma sed de respuestas disparó la ciencia. Pitágoras nos dejó las matemáticas que seguimos usando. Hipócrates sentó las bases de la medicina moderna, y Arquímedes hizo magia con la ingeniería. O sea, estos tipos armaron literalmente la base del pensamiento crítico de todo nuestro sistema educativo actual. Y toda esa genialidad también la construyeron en piedra. En Atenas levantaron el Partenón, que es básicamente el triunfo absoluto de las proporciones perfectas y realistas. Y por si fuera poco, inventaron el teatro occidental. Pero no como un simple pasatiempo, ¿eh? Imagínense anfiteatros gigantes al aire libre llenos de multitudes. Ahí, a través de las tragedias súper intensas de Sófocles o Eurípides, o las comedias sarcásticas de Aristófanes, la gente se reía, lloraba y sobre todo debatía los problemas morales y políticos de su sociedad. Y llegamos a nuestra última parada, la sección 6, el legado inmortal. Bueno, como suele pasar, tanto éxito trajo problemas. Las demás polis le agarraron mucho miedo al inmenso poder de Atenas y ¡pum!, estalla la guerra del Peloponeso a finales del siglo V a.C. Esparta gana la guerra, sí, pero el daño ya estaba hecho. Toda Grecia quedó destrozada y súper debilitada por tantas décadas de pelear entre ellos. Y claro, el rey Filipo II de Macedonia vio la oportunidad perfecta desde el norte y tomó el control. Poco después, su hijo, el famosísimo Alejandro Magno, armó en poco más de 10 años un imperio loquísimo que iba desde Grecia hasta la India. Eventualmente Alejandro muere, vienen las peleas internas por el poder y la región queda tan vulnerable que para el año 146 a.C., el imparable Imperio Romano entra y conquista el territorio. Pero ojo con esto que es clave. Las conquistas de Alejandro dejaron algo increíble: el helenismo. Al llevar la cultura griega por todo Egipto, Persia y Mesopotamia, fundando lugares vibrantes como Alejandría, los griegos no aplastaron a las culturas orientales, las mezclaron. Fomentaron una fusión multicultural súper dinámica. Esto fue como una licuadora cultural gigante que disparó avances impresionantes en astronomía, medicina y matemáticas a través de territorios inmensos que antes ni se hablaban. Y quiero hacer una pausa en este año, el 146 a.C., porque tiene una de las ironías más grandes de toda la historia. Es el año en que Roma anexa oficialmente a Grecia usando la fuerza bruta de sus legiones. Pero pasó algo rarísimo. Los romanos, que eran los grandes conquistadores, quedaron absolutamente deslumbrados e intimidados por el nivel de arte, filosofía y arquitectura de los griegos. Les gustó tanto que se lo copiaron casi todo. Así que piénsenlo de esta manera. Roma conquistó a Grecia con las espadas, pero definitivamente Grecia conquistó a Roma con su cultura. Veamos todo esto desde nuestro mundo de hoy. Los griegos no solo nos dejaron ruinas bonitas, forjaron nuestra manera de vivir. Si hoy vamos a votar en una democracia, se lo debemos a los debates en Atenas. La forma en que resolvemos problemas con la ciencia y la razón es de ellos. Seguimos parando todo para ver los Juegos Olímpicos. Nuestros museos, congresos y tribunales están diseñados inspirándose en su arquitectura clásica. Y la literatura de Homero sigue formando parte de lo que estudiamos en las escuelas. Literalmente, las ideas que ellos inventaron hace miles de años son las columnas que mantienen en pie a nuestra civilización actual. Para cerrar esta exploración visual, les dejo una pregunta para pensar. ¿Cómo es posible que un lugar tan montañoso y separado, lleno de ciudades-estado muy orgullosas y que se pasaban la vida en guerras sangrientas entre sí, haya logrado incubar conceptos universales que hoy nos unen a todos? Es de verdad asombroso. Nos demuestra que, a pesar de todo el caos político y los conflictos, la creatividad humana, la razón y la ciencia lograron abrirse paso. Crearon un faro de conocimiento que sigue iluminando cómo pensamos hoy, un legado realmente inmortal.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Sigamos alimentando siempre esa curiosidad por saber de dónde venimos, para entender mucho mejor el mundo en el que vivimos hoy. ¡Hasta la próxima!